A ver, imaginemos por un momento a un grupo de soldados europeos a mediados del siglo XVI. Llevan años, literalmente años, vagando por una selva impenetrable. Tienen las armaduras completamente oxidadas, están devorados por la humedad, acorralados por las flechas envenenadas y, sobre todo, por un hambre atroz. Un hambre que les lleva a extremos impensables, claro. Exacto. Llegan a un punto de desesperación en el que terminan sacrificando y comiéndose a sus propios caballos. Y cuando se quedan sin caballos, pues se comen a sus perros de guerra. ¡Qué barbaridad! Y la gran pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué soportan este infierno incomprensible? Pues básicamente porque un banquero en el centro de Europa necesitaba cuadrar unas cuentas imperiales. Bueno, por eso y porque alguien en la costa les susurró el rumor de que existía un hombre hecho completamente de oro. Tal cual. Pues con esta imagen tan brutal, os damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo en nombre del canal de YouTube Voces de la Historia y nuestra serie La Conquista. Hoy vamos a sumergirnos en unas fuentes históricas que relatan, yo diría que uno de los episodios más delirantes de toda la exploración europea en América del Sur. Sí, es que fue una auténtica tormenta perfecta. Colisionaron la ambición desmedida, las enormes deudas del Imperio Español y los mitos locales. Y, a ver, la misión de nuestra inmersión de hoy es explorar a fondo cómo esa leyenda alteró por completo el curso de las expediciones europeas. Porque el objetivo es destilar cómo un mito puede movilizar ejércitos enteros y arruinar miles de vidas. Y aquí está el gran gancho, la ironía monumental de esta historia. O sea, estos tíos cruzaron el Océano Atlántico, se abrieron paso a machetazos por selvas inhóspitas, buscando desesperadamente una metrópolis reluciente, una ciudad de oro macizo a la que llamaban El Dorado. Claro, pero es que la gran revelación inicial, lo que mucha gente no sabe, es que El Dorado nunca fue un código postal. Exacto. No era un lugar, no era un valle oculto ni una ciudad, era un hombre. Ostras, es que esto lo cambia todo. Un solo individuo. Y para entender cómo se forma esta bola de nieve mortal, tenemos que ir a la fuente original del mito. O sea, cómo nace la figura de este indio dorado. Pues a ver, nace de una ceremonia ritual muy concreta de la Confederación Muisca. Que ojo, no hablamos de tribus dispersas, ¿eh? Los muiscas eran una sociedad súper compleja, muy bien organizada, que vivía en el altiplano de la actual Colombia. Tenían su propio sistema de gobierno y todo. Exacto. Tenían líderes supremos, como el Zipa o el Zaque. Y cuando llegaba el momento de investir a un nuevo monarca, al heredero, hacían un rito de paso sagrado, en lagunas de origen glacial. La más famosa y documentada es la laguna de Guatavita. Vale, y según las crónicas que hemos analizado, el espectáculo visual de esa ceremonia tenía que ser alucinante. Porque, a ver, dicen que al futuro monarca lo desnudaban por completo. Sí, completamente desnudo. Madre mía. Y luego le untaban el cuerpo con una resina pegajosa, una especie de tierra fina. Todo esto para espolvorearlo íntegramente, de los pies a la cabeza, con polvo de oro. O sea, se convertía en una estatua viviente que brillaba bajo el sol. Literalmente era el hombre dorado. Y claro, con ese aspecto subía a una balsa de juncos. Pero no iba solo. Le acompañaban 4 caciques principales. También desnudos, pero llevaban unas coronas enormes, penachos de plumas, brazaletes de oro macizo. O sea, un despliegue de riqueza brutal. Totalmente. Y a los pies del heredero amontonaban una barbaridad de ofrendas. Hablamos de montañas de oro y esmeraldas en bruto. Entonces la balsa se adentraba en la laguna y en las orillas se montaba un ruido ensordecedor. Cientos de personas tocando cornetas, cantando, gritando. Hasta que llegaban al centro de la laguna, ¿no? Eso es. En el centro alzaban una bandera desde la balsa. Y de repente, silencio absoluto. ¡Wow! Un silencio reverencial. El hombre dorado tiraba todo ese tesoro al agua como ofrenda a su dios solar. Y luego él mismo se sumergía en la laguna helada para lavarse el oro del cuerpo. Es una escena de película. Pero claro, aquí es donde entra la analogía del clásico juego del teléfono escacharrado. Porque esta historia es muy específica, pero empieza a viajar. Claro, viaja cientos de kilómetros. Exacto. Pasa de un mercader indígena a otro, por rutas comerciales, desde el altiplano andino hasta llegar a la costa del Caribe. Y para cuando llega a los oídos de los europeos en la costa, la historia ha mutado de una manera salvaje. Ya no es un cacique cubierto de polvo de oro. No, que va. Se mezcla con los mitos europeos como el de las 7 ciudades de Cibola y de repente se transforma en una urbe entera de oro macizo. Es que tiene tela.
Pero a ver, yo me pregunto, ¿cómo es posible que exploradores veteranos se tragaran semejante fantasía? O sea, ignoraron la lógica básica y la geografía por un rumor contado por terceros. Bueno, es que hay que entender la psicología europea del momento. Su sentido de lo posible acababa de saltar por los aires. Acababan de ver a Hernán Cortés conquistar el Imperio Azteca. Claro, y a Pizarro en Perú. Exacto. Pizarro había conquistado el Imperio Inca y literalmente le habían llenado una habitación entera de oro y plata para pagar el rescate del emperador Atahualpa. Si tú eres un soldado raso y ves que los imperios rebosantes de oro existen, pues te crees lo del dorado. Ya, visto así, la realidad había superado tanto a la ficción que se volvieron infinitamente crédulos. Totalmente. Y los indígenas de la costa, que estaban hartos de la violencia de los invasores, fueron muy inteligentes. Utilizaron esta credulidad como táctica de distracción. O sea, les decían, sí, el oro está allí lejos, detrás de esas montañas. Exactamente. Apuntaban a la selva más espesa y les decían, id por ahí, que al fondo hay riquezas infinitas, y así se los quitaban de encima. Una jugada maestra, la verdad. Pero bueno, esta ingenuidad y esta sed de riqueza no nacía de la nada. Y aquí viene lo que para mí es el giro más fascinante. Quienes financiaron esta locura suicida en Sudamérica no fueron aventureros románticos, fueron burócratas, la élite de las finanzas centroeuropeas. Sí, entramos en la fase de la famosa Klein Venedig, la pequeña Venecia, en la actual Venezuela. Y para entender esto hay que fijarse en el hombre más poderoso de la época, Carlos V. Rey de España y futuro emperador. Eso es. Pero claro, en aquella época el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico no se heredaba sin más, había que comprarlo. Había que sobornar a los príncipes electores alemanes y eso costaba una fortuna. Carlos V se endeudó hasta las cejas con grandes familias de banqueros, sobre todo con los Fugger y los Welser. Y claro, no tenía liquidez para pagar esa deuda colosal. Y la solución que encuentra es una audacia total. O sea, básicamente, Carlos V les cede la gobernación y los derechos de explotación de lo que hoy es Venezuela a la familia Welser. ¿Ah, sí? ¿De un plumazo? Exacto, un territorio gigantesco que a él no le había costado ni un céntimo descubrir, que no conocía en absoluto, y se lo entrega a unos banqueros alemanes. Pero encima con trampa. La trampa del quinto real, claro. Eso es. O sea, les da la tierra para pagar su deuda, pero les exige que le paguen el 20% de todo el oro que encuentren. Es una jugada económica maestra para la corona, la verdad. Pero, ¿no sentó esto las bases para un desastre administrativo y humano? Absolutamente. Fue la privatización de la conquista. Los Welser funcionaban como un fondo de capital riesgo actual. A ellos no les importaba fundar ciudades o asentar población, que era lo que exigía el contrato legal. Necesitaban extraer dividendos rápidos para recuperar su inversión. El pelotazo rápido. Exacto. Y para eso enviaron a una serie de gobernadores alemanes a los que llamaban los Tudescos, gente como Ambrosio Alfinger, Nikolaus Federmann, al que llamaban el hombre pluma, por cierto. Sí, y también Georg von Speyer y Philipp von Hutten. Su única directriz era encontrar ese dorado para cuadrar los balances del banco. Pero claro, aquí se va una paradoja demográfica loquísima. Tienes a unos jefes alemanes, ejecutivos financieros y algunos mineros de Centro Europa intentando mandar sobre una tropa que era casi enteramente de soldados españoles veteranos. Imagínate el ambiente. Jefes que chapurreaban el idioma dando órdenes comerciales a soldados españoles curtidos en medio de una selva infernal. Era el caldo de cultivo perfecto para motines constantes. Es que tenían un enfoque puramente extractivo y eso chocó de frente contra la realidad económica de la zona. Ese fue el gran error de la empresa, la ceguera económica. Querían hacer un Pizarro rápido, buscar oro y largarse, e ignoraron recursos súper valiosos que estaban allí mismo, como el caucho, la agricultura local, la recolección de tintes. Pero claro, eso exigía tiempo. Exigía limpiar la tierra, trabajar. Y los banqueros no tenían tiempo. El reloj de la deuda corría. Además, el oro de los muiscas no salía de minas industriales como esperaban los europeos. Los indígenas llevaban siglos sacando el polvo de oro, cribando los ríos lentamente. O lo conseguían comerciando sal y esmeraldas. O sea que los alemanes buscaban una mina subterránea que en realidad no existía de forma accesible. Es que me recuerda tantísimo a los especuladores de criptomonedas de hoy en día. Es una analogía muy buena, la verdad. Es que es igual. Buscan el pelotazo masivo sin querer construir ninguna infraestructura. Quieren la riqueza de la nada. Y yo te pregunto, ¿esta ceguera económica fue lo que condenó al fracaso los primeros asentamientos en el interior? Sin duda.
Mientras en el interior se morían de hambre buscando una mina fantasma, en la costa y en las islas caribeñas como Cubagua o Nueva Cádiz, pasaba algo completamente distinto. Allí encontraron una economía brutalmente rentable: las perlas. Ah, claro, las perlas no se minan, se bucean. Exacto. Se montó una industria súper lucrativa vendiendo perlas a la nobleza europea. Pero claro, esto requería bucear a pulmón constantemente. Y ahí es donde entra la parte más oscura. Explotaron a las poblaciones indígenas locales de una forma inhumana para sacar esas perlas. Pero a ver, yo he leído en las fuentes que había una burocracia hispánica enorme y teóricamente la esclavitud de los indígenas estaba prohibida por ley. ¿Cómo se saltaban esto? Bueno, ya conoces el dicho, echa la ley, echa la trampa. La sociedad de la época funcionaba a base de privilegios y excepciones. Como las perlas daban muchísimo dinero a la corona, se inventaron resquicios legales. ¿Qué conveniencia? Muchísima. Si una tribu se resistía a trabajar, los tachaban legalmente de caribes rebeldes o los acusaban de canibalismo. Y con esa excusa legal, los esclavizaban y los mandaban forzosamente a los lechos perleros. Madre mía, la hipocresía burocrática en su máximo esplendor. Pero fíjate en el contraste. En la costa hay dinero sangriento, pero fluye el capital. Sin embargo, en el interior, al negarse a cultivar, se ven forzados a adentrarse en lo desconocido, a ese famoso infierno verde. Y el infierno verde no es una exageración. Las expediciones de Alfinger, de Federmann, de von Speyer caminaron durante años enteros, a través de selvas, de pantanos donde el agua les llegaba al pecho. ¿Y las enfermedades? He leído que la malaria causaba estragos en las tropas y luego los indígenas locales, defendiéndose con flechas envenenadas. Constantemente. Y el clima. Imagínate salir de esa selva tropical asfixiante y empezar a subir la cordillera de los Andes. El paso por el páramo de Sumapaz fue letal. Llegaron vestidos con las pieles crudas de los animales que cazaban porque la ropa se les había podrido por la humedad. Es que me da escalofríos solo de pensarlo, y aquí volvemos a lo que decíamos al principio, al hambre extrema. Ver a estos hombres comiéndose a sus caballos y luego a sus perros de guerra. ¿Dónde termina la ambición comercial de unos banqueros y dónde empieza el puro delirio de supervivencia y orgullo? Pues empieza en el ego y en los antecedentes históricos. Tenían muy presente la historia de Francisco Pizarro y los 13 de la Fama en la Isla del Gallo. Ah, la famosa línea en la arena. Esa misma. Pizarro trazó una línea y les dijo a sus hombres: hacia el sur está la riqueza y la muerte, hacia el norte Panamá y la pobreza. Solo 13 cruzaron la línea con él y prefirieron quedarse años aislados comiendo raíces antes que volver fracasados. O sea que volver con las manos vacías era un estigma social peor que la muerte. Totalmente. Preferían morir en la selva que volver arruinados a Europa. Pues toda esta carnicería, este sufrimiento inaudito, curiosamente les llevó a encontrar riqueza. Pero la forma en que se resolvió todo expone el desastre organizativo total de la misión. Llegamos al encuentro en Bogotá. Sí, el choque en el altiplano. Porque resulta que mientras los alemanes vagaban por la selva, un español, Gonzalo Jiménez de Quesada, se les adelanta subiendo por el río Magdalena y llega al territorio de la Confederación Muisca. Y Quesada se queda de piedra, claro. Totalmente sorprendido. Se encuentra con una sociedad limpia, muy organizada, con guerreros que peleaban completamente desnudos, para demostrar su valentía y desprecio al dolor. Y Quesada hace lo típico de la conquista. Captura al líder, al Zipa, y hace un expolio masivo. Saca unos 250.000 pesos de oro y miles de esmeraldas. Y encima quema accidentalmente el Templo del Sol en Sogamoso, que era el centro religioso más rico de la zona. Fue un desastre cultural absoluto, pero lo más surrealista ocurre en 1539, ahí mismo, en lo que hoy es Bogotá. La coincidencia histórica. Es que parece ficción. Es que es increíble. De repente, aparecen 3 conquistadores distintos en el mismo sitio, viniendo de 3 direcciones diferentes. Quesada, que ya estaba allí, luego llega Nikolaus Federmann, que por cierto venía huyendo de su propio jefe alemán. O sea, un insubordinado total. Completamente. Y por el sur aparece Sebastián de Belalcázar, que venía desde Ecuador. 3 ejércitos enormes coinciden en el mismo valle buscando el dorado. ¡Ostras! Lo normal habría sido que se mataran entre ellos ahí mismo. Estuvieron a punto, pero al final decidieron algo más burocrático. Juntos fundan la ciudad de Santa Fe de Bogotá, dejan allí a sus hombres
y los 3 capitanes se van juntos en barco a España a pleitear en los tribunales por el control del territorio. Qué final tan anticlimático, ¿no? O sea, tanto sufrimiento para acabar en un juzgado. ¿Y quién ganó? Pues casi ninguno disfrutó del premio. A Fitzberman, por ejemplo, lo desterraron porque era alemán y de confesión protestante. Y la Inquisición española no le dejó volver a América. ¡Qué locura! Y mientras los capitanes estaban en Europa, el proyecto de los banqueros alemanes se hunde definitivamente en Venezuela. Y de la manera más cruda posible. Sí, el fin de los Welsers es de película de terror. Resulta que los alemanes no habían cumplido su contrato de asentar población. Estaban todos muertos de hambre en la costa mientras los jefes buscaban oro. Entonces, un español llamado Juan de Carvajal toma el mando, decide que ya basta de mitos y funda una ciudad, el Tocuyo, para cultivar la tierra y sobrevivir. Básicamente hace lo que tendrían que haber hecho desde el principio, economía real. Exacto. Pero claro, al cabo de 5 años de fracasos en la selva, el gobernador alemán Philipp von Hutten vuelve al campamento. Después de 5 años perdido, madre mía. Sí, vuelve derrotado. Y cuando ve que Carvajal ha fundado esa ciudad y ha tomado el control, se enfurece. Considera que es una rebelión. Se desencadena una riña tremenda en el barro y la cosa acaba con los españoles decapitando a machetazos a von Hutten y al heredero de la familia Welser. La élite bancaria europea decapitada en la selva por no haber querido plantar tomates. Es una ironía monumental. Resulta fascinante que el enfoque, digamos, hipercapitalista de los banqueros colapsara por completo frente a las necesidades básicas y la burocracia. Fue su falta de inversión a largo plazo lo que arruinó a la empresa. Y cuando Carlos V se entera del caos, de los asesinatos y de que no hay rentabilidad, se harta. Rescinde el contrato de los Welser y los expulsa de América. Fin de la pequeña Venecia. Y con ello nos acercamos al cierre de esta historia, porque la codicia no solo destruyó un acuerdo político, sino que borró la realidad de lo que habían encontrado. Porque el verdadero dorado, el único oro que existió, fue ese botín que Quesada le saqueó a los muiscas. No había una urbe oculta de oro macizo. Pero las expectativas eran tan bestias, estaban tan convencidos del mito, que cuando vieron las piezas de oro de los muiscas pensaron: esto no es suficiente, tiene que haber más. Esa insatisfacción llevó a intentos absolutamente absurdos de drenar la laguna de Guatavita. Años más tarde, un rico comerciante, Antonio de Sepúlveda, se gastó una fortuna inmensa y utilizó a miles de trabajadores indígenas para intentar vaciar la laguna entera. Cortando la montaña, ¿no? Como si fuera un barreño. Exacto. Solo consiguieron bajar el nivel del agua unos metros y sacaron una fracción ínfima de oro. Sepúlveda acabó en la ruina total. Es la tragedia del espejismo económico. Pero hay una tragedia mayor, la cultural. Hablamos de civilizaciones complejas. Los muiscas tenían mercados organizados, conocimientos avanzados, y el impacto de la llegada europea, espoleada por este mito, provocó tal colapso sociodemográfico que los descendientes de esas civilizaciones olvidaron sus propias raíces urbanas. Su historia quedó borrada por la obsesión de unos extranjeros por un metal amarillo. Totalmente. Y esto me lleva a dejaros un pensamiento final provocativo para quienes nos escuchan hoy. Si en un futuro la humanidad encontrara vida inteligente en otro planeta, ¿ignoraríamos su cultura, su conocimiento vital y sus recursos sostenibles simplemente por buscar nuestro propio oro moderno, ya sea un mineral nuevo o energía cuántico? Es una pregunta muy pertinente. Viendo la historia, la ambición suele cegarnos. A veces las mayores riquezas están ahí, a simple vista, pero las expectativas previas no nos dejan verlas. Pues con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este laberinto de codicia, banqueros y selvas impenetrables. Nos despedimos en nombre de Voces de la Historia y nuestra serie La Conquista. Y ya lo sabéis, descubre lo que no te contaron del encuentro de dos mundos.